¿De verdad crees que lo sabes todo sobre María, la del barrio? La icónica joven que pasó de hurgar en la basura a convertirse en la soberana de una mansión de ensueño? Por supuesto, tienes grabadas a fuego las bofetadas, los gritos desgarradores y el inmortalizado insulto de «maldita lisiada». Sin embargo, oculto tras ese torbellino de caos y lágrimas televisivas, se gestaba una tormenta de drama en la vida real, mucho más impactante de lo que jamás podrías haber imaginado. Estamos hablando de romances apasionados que traspasaron la barrera del guión, de situaciones de riesgo con fuego real en el set, de colapsos emocionales genuinos y de escenas tan polémicas que estuvieron a punto de ser prohibidas para siempre. Esta telenovela no se limitó a empujar los límites establecidos, los aniquiló por completo, redefiniendo las reglas del juego. ¿Estás listo para desvelar todo aquello que las cámaras nunca se atrevieron a mostrar? Adéntrate con nosotros en los 20 secretos más impactantes que desconocías sobre la legendaria María, la del barrio. Thalía tuvo que enfrentarse a su peor pesadilla durante la filmación de las cruciales escenas en el basurero. Mientras su personaje, María, buscaba entre montañas de desechos, la actriz Thalía libraba una batalla interna contra un miedo paralizante, su fobia a los gérmenes. Sufría de una misofobia severa, y aún así, tuvo que grabar descalza en vertederos auténticos para darle la máxima veracidad a su actuación. A diferencia del resto del equipo técnico, quienes se protegían diligentemente con mascarillas, Thalía tomó una decisión sorprendente. Se negó a usar una. Si ellos son capaces de trabajar aquí sin protección, yo también lo soy, fue la declaración que hizo posteriormente, demostrando su compromiso total. Su arrojo le consiguió un respeto inmenso en el plató, pero el drama no se detenía ahí. Detrás del romance en pantalla, la conexión entre Thalía y Fernando Colunga era explosiva. La palpable química que desprendían María y Luis Fernando no era simple actuación. Numerosos miembros del elenco, incluyendo a Juliana Peniche, han confirmado a lo largo de los años que Thalía y Fernando Colunga vivieron un intenso romance durante el rodaje de la telenovela. Se dice que su relación fue tan apasionada como breve, y los rumores de la época sugieren que la desaprobación de la madre de Thalía fue un factor determinante en su ruptura. Aunque su amor no prosperó fuera de las cámaras, las chispas que saltaban entre ellos en la pantalla chica se han convertido en una leyenda imborrable de la televisión. Resulta casi imposible de creer, pero la magnífica Itatí Cantoral, mucho antes de que su grito de «maldita lisiada» se convirtiera en un fenómeno viral mundial, en realidad soñaba con ser la heroína de la historia. Itatí Cantoral anhelaba con todas sus fuerzas interpretar a la Dulce María. Se presentó a la audición para el papel principal, pero los productores vieron en ella algo diferente y le ofrecieron el rol de la villana, Soraya. Al principio, la actriz se sintió profundamente dolida por la decisión, pero no tardó en darse cuenta de que le habían entregado el papel que definiría su carrera para siempre. El personaje de Soraya Montenegro se transformó en un ícono cultural que catapultó su trayectoria a niveles insospechados, consolidándola como una de las villanas más memorables de todos los tiempos. Evidentemente, esta actuación le valió un premio como mejor antagonista. Justo antes del esperado desenlace, Thalía desapareció del set, lo que causó una enorme confusión entre los fanáticos cuando María dejó de aparecer físicamente en los episodios finales. Su participación se redujo a llamadas telefónicas y cartas leídas por otros personajes. ¿Qué ocurrió realmente? La verdad es que Thalía, completamente agotada tras encadenar varios años de telenovelas sin descanso, necesitaba urgentemente una pausa. La producción accedió a su petición, pero la reacción del público fue tan abrumadoramente negativa que la presión de los televidentes forzó su regreso para poder filmar una escena final que estuviera a la altura de las expectativas. El plan original dictaba que Soraya no regresaría. Tras su dramática y espectacular caída desde una ventana, su destino estaba sellado: la muerte. Sin embargo, cuando los niveles de audiencia empezaron a desplomarse tras su salida, los productores tomaron una decisión radical. Dieron un giro de 180 grados al guión y la trajeron de vuelta de entre los muertos. Este inesperado giro nos devolvió a una Soraya más desquiciada y vengativa que nunca, sentando las bases para el clímax más extravagante y recordado de una telenovela, con tijeras, bidones de gasolina y una cabaña ardiendo en llamas. Eran enemigas acérrimas frente a las cámaras, pero en la vida real compartían una amistad sincera y profunda.
A pesar de la rivalidad épica que sus personajes profesaban, Thalía e Itatí Cantoral eran muy cercanas fuera del plató. De hecho, su amistad se consolidó a tal punto que Thalía se convirtió en la madrina de los hijos gemelos de Itatí. Más recientemente, para el deleite de todos sus seguidores, las actrices se reencontraron para parodiar su famosa escena de la pelea en la plataforma TikTok, demostrando el gran cariño que se tienen. Nos peleábamos con pelucas puestas, pero en el fondo nos queríamos con todo el corazón, bromeó Cantoral en una publicación de Instagram en el año 2021. El desgarrador descenso de María a la locura no fue una idea completamente nueva. La inspiración para este arco argumental provino de un antiguo radiodrama cubano. La trama fue adaptada de una radionovela cubana de la década de 1950, titulada Cuando se regala un hijo, que narraba la historia de una mujer que entrega a su bebé mientras sufre una grave enfermedad mental. Este dato, poco conocido por el gran público, añade una nueva capa de profundidad al capítulo más oscuro de María y evidencia cómo el género de la telenovela siempre ha sido un fenómeno de influencias globales. Existía una razón muy particular por la que Thalía necesitaba imperiosamente tener flores frescas en el set todos los días. Durante cada jornada de filmación, sin falta, la protagonista solicitaba que se colocaran arreglos de flores frescas en el decorado, especialmente en las escenas que se desarrollaban en la habitación de María. El aroma, según ella, la ayudaba a reiniciarse emocionalmente entre las agotadoras tomas. Mantenía mi espíritu ligero y positivo, confesaría tiempo después. Mientras algunos lo tildaban de un comportamiento de diva, otros lo entendían como un necesario ritual de supervivencia para mantener la cordura en medio del caos que supone la grabación de una telenovela de éxito. El aterrador episodio con el mono que no quería soltarla. En un capítulo inicial, María acaricia a un adorable mono mascota, pero lo que se vivió detrás de cámaras fue una auténtica pesadilla. Thalía sentía un pánico atroz por el animal, el cual se le aferró al cuello con una fuerza sorprendente y se negaba a soltarla, mientras chillaba y le tiraba del cabello. Su estado de pánico fue tal que varias escenas tuvieron que ser completamente reescritas o directamente eliminadas del guión para evitarle el mal trago. El público fue testigo de la increíble transición de Ludvika Paleta, a quien todos recordaban como la engreída María Joaquina de la serie infantil Carrusel, hacia una prometedora estrella adolescente. Ludvika Paleta sorprendió a toda la audiencia con su interpretación de Tita, la hija adoptiva de María. Este papel era considerablemente más oscuro y emocionalmente complejo que cualquier otro que hubiera interpretado antes. Esta oportunidad también le permitió exhibir su madurez como actriz en pantalla y, finalmente, romper con el encasillamiento de niña consentida que la había definido durante años. La caótica y genial escena de las tijeras fue, en gran parte, producto de una brillante improvisación. La ya infame secuencia en la que Soraya abofetea a Alicia, golpea a Esperanza y hiere a Nandito con unas tijeras estaba apenas delineada en el guión. Fue la propia Itatí Cantoral quien le suplicó al director que la dejara improvisar y desatar la locura del personaje, y él sabiamente aceptó. La interpretación fue tan desmesuradamente buena que el resto del equipo en el set no podía contener la risa. El material original tuvo que ser editado cuadro por cuadro para poder disimular a los otros actores que estallaban en carcajadas en plena toma, y uno de los que más sufría para mantener la seriedad era, sin duda, Osvaldo Benavides, el actor que daba vida a Nandito. Las escenas de Nandito junto a la temible Soraya frecuentemente se arruinaban y debían repetirse porque Osvaldo Benavides no podía evitar soltar una carcajada ante las extravagantes y geniales actuaciones de Itatí. Confesó que la interpretación de Itatí era tan arrolladoramente histriónica que en ocasiones tenía que girarse para ocultar las carcajadas que no podía contener. Ni siquiera tenía que fingir estar ebrio, comentó en tono jocoso tiempo después. La intensidad de Soraya era suficiente para dejarme mareado. Era un verdadero torbellino en escena. Una situación estuvo a punto de ponerle un fin trágico y definitivo a la producción. En la memorable escena del incendio carcelario, donde se suponía que María perdía la vida, la producción optó por utilizar fuego auténtico para inyectarle un nivel de realismo sin precedentes. Sin embargo, la situación se tornó caótica y peligrosa cuando las llamas se descontrolaron debido a un error humano. Un técnico operó de manera incorrecta una de las máquinas generadoras de humo.
El pánico se apoderó de varios de los presentes, incluyendo a los extras que participaban en la escena. En medio de la confusión, Thalía tuvo que ser evacuada a toda prisa del set, corriendo sin zapatos para ponerse a salvo. El rodaje se suspendió de inmediato y permaneció paralizado durante varios días, mientras la casa productora realizaba una exhaustiva investigación para determinar las causas de aquel incidente que casi se convierte en una catástrofe. La directora, Beatrice Sheridan, libró una verdadera batalla creativa para preservar la atmósfera sombría de la trama. Se sabe que tuvo numerosos enfrentamientos con los altos ejecutivos del canal debido a la dirección artística y el tono que estaba tomando la telenovela. Los directivos de la televisora buscaban un melodrama mucho más convencional y ligero. No obstante, Sheridan se mantuvo firme en su decisión de explorar sin concesiones el descenso de María a la demencia, su traumático paso por la prisión y, sobre todo, la compleja y retorcida psicopatía de Soraya. Finalmente, su perspectiva artística se impuso, y fue precisamente esa audacia la que transformó la serie en un inolvidable clásico de culto. A Sheridan se le reconoce hasta hoy por haberle impreso ese sello distintivo, más arriesgado y profundamente oscuro: el misterio del bebé de Nandito. El papel del recién nacido tuvo que ser asignado a dos infantes diferentes. Resulta que durante la grabación de la crucial escena del nacimiento del hijo de María, fue necesario recurrir a dos bebés para completar la secuencia. El primer bebé seleccionado no paraba de llorar de manera inconsolable, e incluso llegó a arañar el rostro de Thalía en medio de una toma. Por esta razón, se optó por un segundo recién nacido mucho más calmado, quien finalmente se quedó con el papel. No obstante, los espectadores más observadores no tardaron en detectar evidentes errores de continuidad entre las escenas, lo que dio pie a todo tipo de alocadas teorías conspirativas en foros, incluyendo la popular idea de que se trataba de gemelos secretos. Eventualmente, el equipo de producción tuvo que salir a confirmar públicamente que, en efecto, habían utilizado dos bebés distintos. Por otro lado, el actor Osvaldo Benavides comenzó a sentir el peso de quedar encasillado en su icónico personaje de Nandito. Después de alcanzar una fama arrolladora gracias a su interpretación de Nandito, Osvaldo Benavides se enfrentó a un enorme desafío: encontrar nuevos personajes que le permitieran demostrar la verdadera amplitud de su capacidad actoral. Por un largo tiempo, los directores de casting parecían incapaces de verlo más allá del arquetipo del joven tierno e inocente, ofreciéndole constantemente papeles que replicaban esa misma fórmula. Me sentía agotado de interpretar siempre al muchacho de mirada triste y el corazón destrozado, confesaría años después en una entrevista. A principios de la década de los 2000, la frustración lo llevó a considerar seriamente abandonar su carrera actoral, justo antes de reinventarse con roles mucho más complejos y sombríos. Y hablando de oscuridad, conozcamos el motivo real por el que Soraya siempre vestía de negro. Fue la propia Itatí Cantoral quien desveló que una porción significativa del icónico guardarropa de su personaje fue una contribución directa de su parte. Todo ese legendario vestuario de Soraya, caracterizado por sus encajes negros, siluetas ceñidas y diseños de un dramatismo impactante, fue en realidad una concepción de la actriz. Originalmente, el equipo de diseño de vestuario había propuesto una paleta de colores vibrantes y telas opulentas para simbolizar la inmensa fortuna del personaje. Sin embargo, Itatí se mantuvo firme en su idea de usar exclusivamente el negro como un reflejo de su tormento, su luto eterno y la demencia que la consumía por dentro. Su audaz propuesta rindió frutos espectaculares. Soraya Montenegro no solo se consolidó como una de las antagonistas más aterradoras, sino también como una de las más elegantes y recordadas en la historia de la televisión latinoamericana. Detrás de cámaras se gestaba una silenciosa disputa sobre quién merecía ocupar el lugar estelar en los créditos de la producción. Aunque Thalía era, sin lugar a dudas, la protagonista principal, el fenómeno en que se convirtió Soraya Montenegro fue tan masivo que la televisora llegó a plantearse la posibilidad de otorgarle a Itatí Cantoral un crédito de igual jerarquía en todo el material publicitario. Los rumores de la época indican que el equipo de representación de Thalía se opuso firmemente a esta idea, argumentando que compartir el crédito estelar podría diluir y perjudicar la poderosa marca personal de la cantante y actriz. Finalmente, la decisión fue mantener únicamente el nombre de Thalía, encabezando los créditos de la telenovela. A pesar de esto,
El paso del tiempo ha dejado meridianamente claro que fue la química y el talento combinado de ambas actrices lo que catapultó la producción a su legendario estatus de ícono cultural. Ricardo Blume, el patriarca silencioso del elenco. El actor Ricardo Blume, quien daba vida al distinguido don Fernando de la Vega, no solo ejercía como el patriarca de la familia en la ficción, detrás de los reflectores, se transformó en un verdadero soporte emocional para todo el equipo. Múltiples miembros del elenco más joven han compartido anécdotas sobre cómo su presencia les brindaba una sensación de seguridad y calma en medio de las extenuantes y a menudo caóticas jornadas de filmación. Mucho tiempo después, cuando se hizo público que el actor había estado librando una silenciosa y valiente batalla contra la enfermedad de Parkinson, antes de su fallecimiento en el año 2020, esa serenidad y calidez que proyectaba adquirieron una dimensión aún más conmovedora, revelando una dignidad inquebrantable que lo acompañó hasta sus últimos días. La particular inflexión vocal de Thalía que generó una temprana polémica, uno de los debates internos que persistió durante toda la producción y que nunca se extinguió por completo, giró en torno a la peculiar manera de hablar que Thalía adoptó para su personaje de María. Ciertos críticos de la época no dudaron en tildarla de sobreactuada, excesivamente popular y al borde de la caricatura. Sin embargo, sus legiones de admiradores argumentaban apasionadamente que era justamente ese rasgo lo que convertía a María en un personaje tan entrañable e inolvidable. La realidad, detrás de esta elección, es que fue una decisión completamente deliberada por parte del equipo de producción. La cadena buscaba que la voz de María fuera tan distintiva que se pudiera reconocer al instante, incluso si se escuchaba desde una habitación contigua. La estrategia resultó ser un éxito rotundo, superando todas las expectativas. Por otro lado, Fernando Colunga luchaba por no ser visto únicamente como el galán de la historia. A pesar de que su papel como Luis Fernando de la Vega lo catapultó al estrellato internacional y lo consolidó como un ícono de las telenovelas, diversas personas, de su círculo cercano, han afirmado que al actor le generaba una profunda frustración ser encasillado y valorado únicamente por su atractivo físico, relegando su talento a un segundo plano. Colunga era conocido en el set por su férrea disciplina, su actitud sumamente profesional y su nivel de exigencia con el guión y la dirección. Parte del equipo de producción lo percibía como alguien distante, aunque aclaraban que no era por grosería, sino por su increíble nivel de concentración en el trabajo. Esta dualidad generó una tensión latente en el ambiente. La audiencia anhelaba el romance y la fantasía, mientras que Colunga buscaba incansablemente ser respetado por su capacidad interpretativa, no simplemente como una cara bonita para un cartel promocional. El set de la mansión de La Vega, un hervidero de rivalidades. La imponente mansión de La Vega no era simplemente un decorado de televisión, se convirtió en un verdadero campo de batalla donde los egos de las estrellas inevitablemente colisionaban. Al reunir a tantas personalidades de carácter fuerte en un mismo espacio durante meses, no tardaron en surgir rumores sobre la formación de bandos y grupos cerrados dentro del elenco. Se hablaba de una división entre los actores veteranos, celosos guardianes del prestigio del melodrama clásico, y la nueva generación de actores jóvenes, que traían consigo una energía fresca y un potencial viral. Este ambiente de tensión provocó que algunos miembros del reparto se sintieran cohibidos e intimidados a la hora de expresar sus propias opiniones. Aunque jamás estalló un escándalo público, la atmósfera durante las interminables jornadas de filmación era increíblemente densa y cargada de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La cadena productora empleó una táctica de drama de alto impacto para aniquilar a la competencia. La directriz no oficial detrás del guión era simple. La trama debía ser una avalancha de sucesos sin descanso. Cada vez que una televisora rival se atrevía a lanzar una nueva producción, María, la del barrio, respondía con un golpe argumental aún más desmesurado, una traición desgarradora, un secuestro de infarto, una muerte trágica o el inverosímil regreso de alguien desde la tumba. No se trataba de un caos fortuito, sino de una auténtica guerra de audiencias planificada al milímetro. Al rehusarse a disminuir la intensidad, la telenovela se convirtió en una obsesión nacional mucho antes de que existiera la cultura del maratón de series por streaming, la escena que desencadenó un auténtico colapso nervioso.
Durante la filmación de la desgarradora secuencia en que María se entera de que su pequeño hijo ha desaparecido, la línea entre la actuación y la realidad se desvaneció para Thalía, quien se derrumbó de verdad. Miembros del equipo de producción relataron que la actriz era incapaz de parar de llorar, incluso mucho después de que las cámaras dejaran de rodar. Se sumergió tan profundamente en el dolor del personaje que francamente nos asustó a todos, confesó una maquillista. Se cuenta que ese día, la protagonista se tuvo que encerrar en su camerino por horas, completamente sobrepasada por la abrumadora intensidad emocional del momento. La salud de Thalía comenzó a flaquear peligrosamente a mitad del rodaje. Justo en el momento de mayor exigencia de las grabaciones, Thalía comenzó a padecer de un agotamiento crónico y migrañas paralizantes. Los doctores le dieron un ultimátum: o se tomaba un descanso, o podría sufrir consecuencias permanentes, pero ella se negó rotundamente a abandonar el proyecto. La situación llegó al límite cuando un día se desmayó en el set y tuvo que ser reanimada con oxígeno. Ante esta crisis, la producción tuvo que reorganizar en completo secreto los planes de filmación para poder otorgarle más días de reposo sin alertar a nadie. Aunque esta decisión causó retrasos en la entrega de episodios cruciales, la audiencia jamás se percató del problema. Sin embargo, para el equipo interno, el simple hecho de haber podido concluir la telenovela fue considerado un verdadero milagro. Una de las actrices estuvo a un paso de ser despedida por su excesiva improvisación. Al parecer, no todos en la producción valoraban la espontaneidad y los arrebatos creativos frente a la cámara. Se dice que Ana Patricia Rojo, quien interpretaba a Penélope, tuvo fuertes roces con la directora Beatriz Sheridan por su costumbre de salirse del libreto, especialmente en las tensas escenas de la cárcel. Un día, en medio de una escena, improvisó un insulto tan personal que ofendió gravemente a otra actriz, lo que detonó una monumental discusión a gritos. Una vez que las cámaras se apagaron, los productores llegaron a considerar seriamente su reemplazo, pero Thalía e Itatí Cantoral intervinieron personalmente para mediar en el conflicto, salvando así su personaje y restaurando la paz en el set. El espeluznante incendio de la prisión estuvo parcialmente inspirado en una tragedia real. El dramático incendio que casi le arrebata la vida a María mientras estaba en la cárcel no fue solo una exageración de los guionistas. Tuvo su origen en un evento verídico y desolador. En la década de los 90, un terrible incendio se desató en una prisión de mujeres en México, una tragedia atribuida a las condiciones de hacinamiento y abuso. Los escritores tomaron la esencia de esos impactantes titulares para dar mayor realismo a la fuga ficticia de María. Esta decisión añadió una crudeza impactante a la trama, pero también provocó una ola de críticas que acusaban a la producción de explotar una desgracia nacional con fines de entretenimiento. Itatí Cantoral rechazó una continuación por lealtad a su personaje. Varios años después de que la serie concluyera, la empresa productora contactó a Itatí Cantoral con una propuesta para resucitar a Soraya en un nuevo proyecto, pero ella se negó categóricamente. ¿Su razón? Estaba convencida de que revivir al personaje de una manera forzada solo serviría para abaratar su icónico legado y el impacto que tuvo. Para ella, Soraya tuvo la muerte perfecta, ardiendo en un infierno de llamas junto a todos sus pecados. Déjenla descansar en paz, por favor, sentenció en una entrevista en el año 2017. El proyecto, por supuesto, fue cancelado. Los admiradores celebraron su postura, agradeciéndole por proteger el mito de la villana en lugar de explotarlo comercialmente. El papel de Luis Fernando estuvo a punto de ser interpretado por otro famoso actor. Antes de que Fernando Colunga se adueñara del personaje, los productores tenían en mente a otro galán de la época, Eduardo Santamarina. Se rumora que la propia Thalía insistió firmemente en que eligieran a Colunga, asegurando que él poseía un fuego emocional en su mirada que nadie más tenía. Sin embargo, el equipo de producción albergaba serias dudas. Colunga todavía no era la figura consagrada que es hoy, pero la apuesta por él resultó ser un éxito rotundo. La química entre ambos protagonistas se convirtió en la columna vertebral de la serie, y su mirada intensa definió un nuevo estándar para los galanes de la televisión latinoamericana. Las estrictas leyes de trabajo infantil complicaron la filmación de las escenas de Alicia. Juliana Peniche, la actriz encargada de dar vida a la inolvidable Alicia, era menor de edad durante todo el tiempo que duraron las grabaciones. Debido a la rigurosa legislación laboral de México,
Sus escenas tenían que rodarse en franjas horarias muy específicas y limitadas, lo que a menudo significaba filmar durante la madrugada. Esta situación forzó a la producción a acelerar o incluso a reescribir sobre la marcha varias escenas clave que compartía con el personaje de Soraya. En algunas ocasiones, para poder cumplir con la normativa, tuvieron que recurrir al uso de dobles, incluso para tomas aparentemente sencillas como los primeros planos. La verdadera ubicación de la mansión de La Vega fue un secreto celosamente guardado. La icónica residencia no era un set de grabación, sino una propiedad privada real situada en las afueras de la Ciudad de México. Los productores desplegaron enormes esfuerzos para mantener la dirección en secreto. Pero ¿por qué tanto misterio? La experiencia con telenovelas anteriores les había enseñado que los fanáticos más devotos eran capaces de aparecerse en las locaciones sin previo aviso, interrumpiendo todo. Para María, la del barrio, diseñaron una operación de despiste. Usaron camiones señuelo y direcciones falsas en las hojas de llamado para confundir a los acosadores y a la prensa, impidiendo que invadieran el lugar de rodaje. Aquello que nació como una humilde versión del cuento de la Cenicienta terminó transformándose en una de las telenovelas más espectaculares, virales y amadas en todo el mundo. Y a lo largo del tiempo, ¿cuál de todos estos secretos te ha dejado más impactado? ¿Formas parte de la generación que creció viendo los épicos duelos entre María y Soraya? ¿O es que apenas ahora estás comprendiendo por qué esta historia se transformó en una leyenda televisiva? Compártenos tus impresiones en los comentarios, y si has disfrutado de este viaje tras bambalinas, no te olvides de regalarnos un like, compartirlo y suscribirte para descubrir más secretos ocultos de tus programas favoritos, porque el verdadero drama, en realidad, apenas está comenzando. Claro que sí.